Bienvenidos a este programa de Evidencias, donde continuamos hablando acerca de las profecías. En muchas ocasiones, cuando pensamos en las profecías o los profetas, tal vez tenemos en mente leer el futuro, hablar acerca de eventos que están por ocurrir. Sin embargo, los profetas eran personas que estaban hablando acerca de las dinámicas de su tiempo, muy relevantes, hablando de lo que sucedía día a día. En el caso de Oseas, es uno de esos profetas, el primero del libro de los 12. Vamos a ver qué tenía que decir el profeta Oseas a la comunidad donde él vivía, donde él pudo coexistir con otros individuos de otras tribus que se acercaban a Israel. ¿Qué papel jugaba su nación en el mundo geopolítico de su tiempo? ¿Y qué mensajes él tiene para ti? Me encanta poder compartir contigo algo más acerca de estos profetas. Algo así como la relación que podemos tener tal vez con algunos amigos es la que ellos querían tener con el pueblo. Como de vez en cuando te comunicas a través del Facebook, a través de un correo electrónico, una llamada. Así tenemos estos profetas comunicándose con sus audiencias y Dios enviándoles sus mensajes. No quiero que olvides que quiero escuchar acerca de tus mensajes y acerca de tus comentarios a través de nuestro blog, donde puedes indicar que te gusta el programa y poder acceder a algunos de los programas de esta serie de los profetas, para que puedas entender cómo estos profetas le hablan a tu vida y también puedes aprender cómo ellos vivieron la situación política, religiosa, los diferentes problemas a los cuales ellos se enfrentaron y tal vez entre ellos puedas aprender detalles de sus vidas. En el caso de Oseas tenemos bastantes detalles de su vida íntima, tal vez más detalles de los cuales tú quisieras saber. En el caso de Oseas vemos que sus mensajes no se limitaban al púlpito. No estaba solamente delante de una congregación, sino que él era un sermón. Su vida, su intimidad, su familia se convertían en un sermón viviente. Y su experiencia, su dolorosa experiencia, le podía hablar a otros acerca del amor de Dios por su pueblo. Dentro del grupo de los profetas, de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, tenemos un grupo o un subgrupo que lo denominamos los profetas menores, que es un grupo de 12 profetas. Y no son menores en cuanto a su importancia, es decir, no es que sean de menor importancia, sino es que sus libros son libros bastante pequeños en comparación con los otros profetas. Según están ordenados en el canon bíblico, el primer libro, el profeta de los 12, en realidad son los que llaman también profetas menores, es el libro del profeta Oseas. Aunque no se acomodan de orden cronológico, en el orden en que los tenemos en el canon, debido a su tamaño, pues han sido acomodados en esta colección de 12. El término que se utiliza de profetas menores no representa que tienen menor valor que los profetas mayores. Realmente el término es más utilizado para hablar acerca de su dimensión. Son materiales más pequeños y muchos creen que la forma en que están acomodados responden a una organización, pero todavía no hay teorías claras para tratar de entender por qué tenemos el orden tal cual lo tenemos todavía. Lo que sí es real es que este grupo de profetas menores comienza con el profeta Oseas. La cultura a la que Oseas pertenecía había sido una cultura próspera. Todavía tenemos vasijas, lámparas, diferentes artefactos que son preservados de la época de una manera intacta, porque hemos preservado algunos niveles que se salvaron de destrucción y hemos podido también encontrar algunas de esas vasijas en tumbas y en otros lugares que han sido preservadas en su totalidad. Oseas
había comenzado a vivir en una época próspera. Sin embargo, poco a poco estaba entrando en decadencia debido a las invasiones que estaban acercándose desde el norte. Las amenazas de los asirios se estaban llevando a cabo y por lo tanto ahora la situación estaba cambiando en el pueblo de Israel. Ellos reconocen la inflación en la ostra, que en los registros de cereales, entre ellos la cebada, el trigo, en el uso del aceite, en el vino. Estas comodidades que habían sido prometidas a los hebreos, si ellos hubiesen sido fieles al pacto. Es precisamente eso a lo que Gomer, la esposa de Oseas, va detrás de sus amantes, buscando el trigo, buscando el vino y buscando el aceite. Pero nosotros, pudiendo entender qué estaba sucediendo allí, en el mundo de Oseas y en el mundo de Gomer, podemos tal vez entender con más claridad el mensaje que ellos estaban tratando de transmitir. Israel está, en la época del profeta Jonás, está en la era del oro. Es una expresión que se utiliza para demostrar o para decir que Israel estaba en su mejor época. Es durante el reinado de Jeroboam el segundo, no Jeroboam el primero, donde se causa la división del reino de Israel, sino Jeroboam el segundo, hijo del rey Joás, donde el ministerio del profeta Oseas comienza a tomar forma. Durante esta época, Israel, tanto Israel como Judá, logran establecerse como reinos, logran expandir sus territorios, logran conducir campañas militares al punto de que logran dominar a los moabitas y a los amonitas y logran someterlos como estados vasales de Israel. Es también durante esta época donde se hacen grandes fortificaciones, se expanden las ciudades y militarmente Israel se convierte en un poder en Palestina. De acuerdo a detalles que el mismo libro de Oseas nos ofrece, podemos tratar de ubicar este libro dentro del periodo del reinado de Jeroboam y el resto de reyes que sucedieron a Jeroboam hasta la caída del reino del norte y el reinado de Ezequías, desde Usías hasta Ezequías en el reino del sur. Estamos hablando de un periodo que se caracterizó por diferentes situaciones geopolíticas. En primer lugar, el periodo de Jeroboam II fue un periodo de mucha prosperidad económica. Debido al debilitamiento del imperio asirio, esto dio la oportunidad que el reino del norte disfrutara de una prosperidad económica debido a las rutas de comercio que pasaban cerca del área, y eso hizo que la economía, en cierto sentido, de las clases altas fuera muy buena. Incluso la expansión del territorio del norte llegó a ser tan larga como en los días de David y Salomón, que fueron los periodos más prósperos de Israel. El ministerio del profeta Oseas comienza justamente en esta era de oro de Jeroboam II, pero continúa por los siguientes dos o tres reinados, donde toda esta era de oro se comienza a perder. Israel comienza a ser un estado sometido a tributos al imperio de los asirios y eventualmente viene a concluir en el reinado de Josea, al final, con la caída de Samaria. Así que la era del oro durante el profeta Oseas termina justo en el comienzo del ministerio de este profeta y comienza el declinaje político de Israel. Sin embargo, moralmente y espiritualmente Israel viene en una declinación constante, inclusive desde su independencia o su separación de Judá en el reino de Jeroboam el primero. Y el pueblo de Israel estaba pasando por tiempos de apostasía. Una de las cosas contra las cuales predicó Oseas en ese tiempo fue acerca de la idolatría que había sido popularizada por Jeroboam haciendo su becerro de oro. Así que Israel viene descendiendo espiritualmente, moralmente, la idolatría, la injusticia, la violencia se incrementa muchísimo y en estos reinados, inclusive el asesinato de reyes se hace muy proclive y muy común, al punto de que el capitán del ejército asesina al rey y ese es el que se vuelve a constituir en el siguiente rey. Por lo tanto, la decadencia moral, la injusticia y la idolatría son muy prominentes durante esta época, a pesar de que políticamente Israel se establece como un reino durante esta época. Y en medio de esta situación de desarrollo económico, pero de decaimiento moral,
Oseas envía un mensaje de parte de Dios ante la inminencia de uno de los juicios más terribles que vamos a ver en la Biblia, que va a ser la posible y que se va a convertir luego en una realidad, exilio o repatriación de todo el reino del norte al imperio de Asiria. El ministerio de Oseas fue largo y vemos que él cubre desde la época que había prosperidad en Israel hasta cuando poco a poco fue entrando en decadencia. Vemos que tal vez Oseas llega hasta los últimos capítulos del reino de Israel, el reino del norte, a diferencia del reino del sur, que todavía subsiste por más de un siglo después que el reino del norte había sido o había cesado de existir. Pero él tiene temas, además de políticos o económicos, que nosotros podemos ver dentro del texto, temas muy personales, muy íntimos, tal vez con más detalles de los cuales tú quisieras saber. Vamos a entender un poco más acerca del matrimonio de Oseas. En el próximo bloque vamos a entender un poco más acerca de la prostitución en el antiguo Cercano Oriente. ¿Qué tal si esa es la supuesta labor o trabajo más antiguo de las mujeres? ¿Cómo podemos entender la prostitución? ¿Y cómo eso habla acerca del tema de Oseas? Quédate con nosotros, aquí en Evidencias. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Evidencias. Recuerda que quiero escuchar de ti a través de nuestro blog o a través de nuestra página en Facebook. Recuerda que tenemos estudios bíblicos preparados para ti, así que accede a nuestra página y pide los estudios bíblicos para que podamos interactuar a través de ellos. Oseas menciona la prostitución. En muchas ocasiones hemos escuchado que se habla de la prostitución como la profesión más antigua de las mujeres. Sin embargo, ¿será que la prostitución es el trabajo más antiguo que tienen las féminas? No, la evidencia no apunta en esa dirección. Vemos que había féminas que trabajaban fuertemente como cazadoras, líderes en la familia, cuidando a los hijos. Incluso en estas sociedades las vemos bien activas preparando las tiendas donde las personas que van de un lugar a otro, migrando de un lugar a otro, ellas se encargan básicamente de todas esas tareas fuertes, pesadas, nada del sexo débil. Así que al pensar en la mujer y su profesión en la antigüedad, vemos roles muy importantes que van más allá de personas que pues se han dedicado su vida a tal vez complacer a hombres que las han victimizado en muchas ocasiones. Mujeres fuertes, sí, que tal vez han llegado a situaciones en la vida muy lamentables, teniendo que vender su cuerpo para sostener a sus familias. Pero vemos que en el caso de Oseas no nos ponemos de acuerdo los investigadores. Los eruditos hemos discutido el tema de la prostitución en Oseas y hemos visto una gran variedad de opciones, presentándola desde una servidora o una sacerdotisa dentro de los profetas de Baal, teniendo un rol sagrado de prostitución sagrada. Tenemos que entender que muchas de estas religiones del antiguo Cercano Oriente tenían que ver con la fertilidad. Por lo tanto, el tener relaciones sexuales con alguna prostituta, en este caso una sacerdotisa, era parte del culto a Baal o el culto a Moloch. Y en este caso podemos ver a ella en ese contexto. Pudiésemos verla directamente como una trabajadora de su cuerpo, vendiendo su cuerpo. La pudiésemos ver como simplemente una pagana o alguien que a través de esa simbología era idólatra y por esa razón se le llama una prostituta. Sin embargo, sería tratar de darle higiene al libro sin respetar lo que el resto del libro habla acerca de Gomer. Gomer, indudablemente, vendía su cuerpo. Llegó hasta el extremo de que ella fue vendida como esclava. Y Oseas la tuvo
que comprar. Pero escuchemos, ¿qué opciones hay? ¿Qué los eruditos opinan en cuanto al trabajo de Gomer cuando ella era esposa de Oseas? Una de las cosas más importantes o visibles en el libro de Oseas es su relación con el tema de la prostitución. De hecho, su esposa fue una prostituta, según lo que nos dice el primer capítulo de su libro. Dios lo llamó para que se casara con una mujer prostituta. Algo que para muchos de nosotros puede resultar incomprensible. Pero esto fue lo que le dijo el Señor. Y Oseas se casó con una mujer prostituta llamada Gomer. Con ella concibió 2 hijos. Y las cosas no fueron fáciles para el profeta Oseas porque esta mujer lo abandonó después de algún tiempo. Oseas tuvo que trabajar mucho para reconquistarla y traerla de nuevo al hogar. Fue una relación bastante difícil. La historia de Oseas es una historia contradictoria, porque una de las cosas que Dios ordena dentro de los estatutos morales para el casamiento es justamente la moralidad dentro del matrimonio. Dios le ordena a Oseas algo que es fuera de lo común, que tome a una mujer que le va a ser infiel. Ahora, desde el punto de vista bíblico es bien conocido de que la infidelidad es la ruptura del pacto matrimonial, constituye en sí mismo la ruptura del pacto matrimonial que se hace. Sin embargo, Dios le pide a Oseas que justamente se case con una mujer, o que obtenga una mujer, y que no solo se case, sino que tenga hijos con una mujer que ya le va a ser infiel y que ya sabe desde anticipación que ha de romper el pacto con Oseas. Lo interesante es que si entendemos el momento histórico que Oseas está dando su mensaje y qué situación está tratando de prevenir, vemos que lo radical de este mensaje debe tomar proporciones como las que toma este libro para tratar de llamar la atención del pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver que va a ocurrir con otros profetas también que están a punto de anunciar las catástrofes más grandes. Van a tomar lo que algunos llaman mensajes dramatizados a través de las cosas que ellos hacen, las acciones que ellos realicen, iban a representar parte del mensaje que querían darle al pueblo. Y por eso vamos a ver profetas como Isaías que van a hacer cosas bien extrañas. También lo vamos a ver con Ezequiel. En medio de situaciones terribles, Dios les pide que hagan acciones completamente inusuales para definitivamente captar la atención de la audiencia e invitarlos a reflexionar en el mensaje que Dios quiere darle al pueblo. Mientras la historia se desarrolla, en realidad la historia toma quizás los primeros 2 o 3 capítulos del libro, pero el resto del libro es una comparación justamente de la historia de Oseas con la realidad de Dios con Israel. Es una comparación o una analogía entre el matrimonio de Oseas con Gomer y el pacto que hace Dios con el reino de Israel, que adrede comete adulterio espiritual sometiéndose a la idolatría y a la prostitución cúltica con otros dioses y rompiendo así el pacto que inicialmente se había establecido entre Dios y Israel. En el antiguo cercano oriente tenemos legislación para la prostitución. En algunas de las culturas tenemos leyes en cuanto al pago de ellas, el trato de ellas, el maltrato a ellas y las consecuencias que tenían cuando se trataba de forma equivocada a una mujer casada, a una doncella o a una prostituta. En el caso de Israel, la prostitución era proscrita. No se podía aceptar la prostitución. Legalmente, ni siquiera un levita no podía casarse con una mujer que había sido una prostituta. En el caso de que tenemos una ley que impide que los levitas se casen con una prostituta, da evidencia de que eso sí ocurría. Y no tenemos una ley en cuanto a casarse con una prostituta en general. Quiere decir que Oseas no está rompiendo la ley si él se casa con una prostituta porque no tenemos evidencia de que él era un levita. Sí tenemos casos, como el caso de Rahab, que era una prostituta y se casa con un hebreo,
y otros casos que evidentemente demuestran que esa práctica era posible. No era lo ideal, pero era posible. El hecho de que fuese legislado en la ley hebraica no significa que todas las personas se mantenían castas o que no había prostitución en Israel. Evidentemente había prostitución en Israel porque algunos de los relatos bíblicos nos hablan acerca de la presencia de prostitutas en diferentes contextos. Así queda abierta la posibilidad de que Oseas sí se hubiese casado con una prostituta. En el antiguo Cercano Oriente había mucha práctica acerca de la prostitución sagrada. La prostitución sagrada era muy común en las religiones cananeas y en otras religiones del Aco. Han habido algunos estudios en los cuales la línea entre la prostitución cultica y la prostitución comercial es bastante delgada y no se distingue mucho por la siguiente razón. Habían varias dioses o diosas cananitas, entre ellas Astarte, Acera, en donde la prostitución se practicaba en los templos. En otras palabras, venía el adorador, entraba al templo, pagaba su tributo, tenía sexo con alguna sacerdota, una sacerdotisa, y luego de que el acto sexual se consumaba, entonces la diosa quedaba satisfecha y esta diosa entonces podía bendecir aspectos como la fertilidad de los campos, el hecho de que tus animales pudieran producir, el hecho de que tu esposa pudiera tener hijos. Ese era el propósito de este tipo de relación. Sin embargo, siempre había una contribución monetaria por el uso de la sacerdotisa en el culto a este tipo de diosas. De hecho, hay algunos proverbios sumerianos que exaltan los órganos sexuales como la cosa sagrada o la cosa santa, sobre todo en la oración de una diosa llamada Inanna, que luego evoluciona en el contexto de Mesopotamia a la diosa de Ishtar, que luego es adoptada en Palestina como la diosa Astarte o Acera. Esto de la prostitución sagrada era lo más común que se podía encontrar en el antiguo Cercano Oriente. Pero también había otros casos de prostitutas que no tenían nada que ver con el caso de la prostitución sagrada, sino que más bien tenía que ver como lo que se conoce hoy día, la práctica de la prostitución común. También era bastante difundida. En muchos de los pueblos cananeos se conoce mucho acerca de esta práctica por lo que nos cuentan los registros arqueológicos. Lo interesante va a ser ver que, por ejemplo, hay evidencia de inscripciones egipcias que muestran la presencia de la práctica de la prostitución aún fuera de elementos cúlticos. Así que no solo existe una prostitución dentro del contexto del culto, existe la prostitución, como uno diría, de carácter comercial, donde personas por diversas razones, claro, las causas de prostitución en el mundo antiguo pueden ser diferentes, pero que habían dos tipos. Estaba la privada, la que se podría decir privada, y la de carácter cúltico. Y hay evidencia de ambas en la cultura egipcia. También vemos en la cultura de Mesopotamia antigua la presencia de la prostitución, incluso de una manera más reconocida. Existe legislación que establece los derechos y regulaciones de la práctica, lo cual nos hace ver que es aceptada y reconocida socialmente, no solo en el contexto cúltico, sino en el contexto social. Pero en ambos casos, en uno y en el otro caso, no era algo que Dios veía con buenos ojos y siempre advirtió Dios acerca de esto a su pueblo. En la palabra de Dios, el sexo está vinculado a la relación que Dios tiene con su pueblo. La palabra para conocer, yadá, es la misma palabra que se utiliza para el vínculo sexual, el coito. Dios quiere conocernos. Quiere que nosotros le conozcamos a Él, entrar en esa relación. No se habla acerca de una relación sexual, se habla acerca de esa intimidad que el Creador quiere tener con su criatura. Por lo tanto, era algo santo, sagrado. La idea occidental que tenemos de forma negativa en cuanto al sexo, incluso algunos teólogos equiparando el acto sexual con la caída de Adán y Eva, es ajeno a las escrituras hebreas. Al contrario, se celebra la sexualidad.
Y en el caso de Oseas, cuando él quiere sacudir a su pueblo, cuando Dios quiere transmitir un mensaje, lo hace teniendo como ejemplo el esposo y la esposa, la intimidad que ha sido ahora trastocada, que ha sido alterada, que ha sido violentada. Esa relación pactual que debía haber entre un hombre y una mujer ha sido rota. Y por lo tanto, la vida de Oseas no solamente es un mensaje, no solamente lo que predica, lo que hace desde un púlpito o desde un podio, lo que él vive encarna el mensaje que él quiere transmitir. Pero no se limita a la relación con Gomer, sino que va más allá cuando incluye a sus hijos. ¿Qué podemos aprender acerca de ellos? ¿Qué podemos aprender acerca de la familia de Oseas? Si quieres saber, quédate con nosotros, aquí en Evidencias. Qué bueno tenerles de regreso aquí en Evidencias. Recuerden que pueden acceder a nuestros programas a través de nuestra página en Facebook. También tenemos algunos de los programas de esta serie de los profetas en YouTube. Así que pueden acceder a esos programas y compartirlos con otras personas. También puedes escribirnos para solicitar la serie de estudios bíblicos que te ofrecemos aquí en Evidencias. Continuando con Oseas, reconocemos que él, más que un predicador de sábado, de domingo, de lunes o miércoles, es un predicador de todos los días. Si vemos ahora el caso de la prostitución en términos de la experiencia de Israel, la experiencia social de Israel, vamos a descubrir una actitud completamente diferente al de las otras culturas. En primer lugar, muy temprano vemos en las narrativas de Génesis indicaciones de que el asociarse con la prostitución no era algo visto favorablemente. Eso por lo menos lo vamos a encontrar en la historia de la violación de Dina. También lo vamos a encontrar también en el incidente de Judá con Tamar, donde vemos a través de detalles de estas narrativas una perspectiva negativa relacionada con la práctica de la prostitución. Cuando entramos ya al material legal de la Biblia, especialmente el libro de Levíticos, va a indicar de manera más explícita prohibiciones contrarias a estas prácticas. Se les prohíbe a los israelitas que hagan que sus hijas practiquen la prostitución. Hay incluso uno de los señalamientos más fuertes es respecto a la hija de un sacerdote, que si se prostituye incluso puede ser digna de muerte. Y vemos también dentro de estas legislaciones que de ninguna manera aprueban la práctica de la prostitución, vemos sin embargo que de alguna forma la prostitución, aunque no aprobada, existía dentro del contexto de la sociedad judía. No como algo aprobado, pero algo que permanecía. Lo vemos dentro de la legislación que la Biblia menciona también en Levíticos respecto a las mujeres con las cuales un sacerdote no se podía casar. Y menciona que entre las mujeres que un sacerdote no se podía casar estaba una prostituta. Pero no todos en Israel estaban conscientes de este peligro. Muchos dentro del pueblo habían sido contaminados por la concepción pagana acerca de la prostitución sagrada, y por eso mismo no lo veían como algo tan peligroso ni malo. De hecho, muchos de ellos habían insensibilizado sus conciencias contra el peligro que conllevaba esta práctica. Hay algunos libros, en algunos capítulos en el libro de Crónicas y el libro de Reyes, donde se menciona que en la parte de afuera, en la parte de la corte del templo de Jerusalén, se expusieron tiendas, justamente un poco después de la época de Oseas, donde en esas tiendas se practicaba la prostitución cultica. O sea, lo que eran antes en los templos de diosas como Ishtar, que no eran templos comunes porque tenías el sitio donde moraba la diosa y luego tenías cámaras pequeñas. Y en estas cámaras pequeñas, sobre todo en la ciudad de Nínive, se han encontrado tabletas pequeñas donde aparece la diosa teniendo intimidad en diferentes posiciones eróticas con su esposo, en este caso Ishtar y Dumuzi. Aparecen teniendo intimidad. Por lo tanto, estos cuartos, lo más seguro, aunque no estamos 100% seguros, lo más seguros, eran usados justamente para la prostitución cultica. Bueno, el mismo modelo
llega a adoptarse al final de la historia de Israel en el Templo de Jerusalén, donde, como no habían estructuras hechas de piedra, se ponen tiendas, telas parecidas quizás a estas que tenemos aquí, y en esas tiendas entonces se practicaba la prostitución cultica. Por lo tanto, Israel en su historia llegó un momento que adoptó no solo la prostitución cultica y con ella posiblemente la comercial, sino que inclusive la practicaba y la aceptaba con total normalidad. Ahora, si Oseas fuera un sacerdote levita, definitivamente estaría completamente en contra de una regulación clara y específica de la Biblia. Sin embargo, en el contexto de Oseas, no hay una legislación directa que acusara a Oseas por esta práctica, pero definitivamente nadie estaría pensando en este tipo de persona para casarse con ella, y menos siendo un profeta de Dios, porque si el sacerdote se le pedía que no hiciera esto, siendo un representante de Dios, un requerimiento parecido se pudiera esperar de alguien que es un profeta, un mensajero de Dios. Así que pudiéramos pensar que ciertamente para la mayoría de la población, este acto hecho por Oseas realmente fue algo radical, algo absurdo, incluso una locura en términos sociales. La vida de Oseas se puede definir como una especie de parábola. Es ilógico que un hombre, y sobre todo un profeta de Dios, vaya a querer casarse con una persona que le va a ser infiel, que va a practicar el adulterio, que va a ser prostituta. Y es aún más irónico y lógico que esa persona se case por mandamiento divino, porque Dios le diga, cásate con una prostituta. Por lo tanto, la vida de Oseas es una parábola. En muchas ocasiones Dios habló de esta relación de pacto con Israel como la relación de un matrimonio, de un pacto de matrimonio. Y en este sentido, la representación de este matrimonio lleno de infidelidad, produciendo hijos de una relación que experimentó la infidelidad, definitivamente representaba mucho lo que Dios quería mostrarle al pueblo, que era la relación que ellos estaban teniendo con Él. Por eso Dios no solo indica a Oseas que se case con esta mujer, le indica, luego de que ella concibe hijos, le indica los nombres que estos hijos van a tener, porque el nombre de estos hijos iban a llevar en sí un mensaje también para el pueblo. En primer lugar tenemos el nombre de Jezreel, que significa dispersión. El propósito de Dios era dispersar al pueblo por los pecados que éste había cometido. Así que este nombre, el hijo de Oseas, con este nombre llegó a significar lo que le ocurriría al pueblo de Israel por causa de sus pecados. El segundo hijo fue llamado Lo-Ruama, Lo que significa no y Ruama compadecido. Quiere decir que Dios no se compadecería más de su pueblo, estaría lejos de su pueblo, porque la Biblia nos dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Y lo que estaba haciendo separación entre Dios y su pueblo eran sus pecados. No era voluntad de Dios separarse, pero era el pueblo que se separaba de él. En tercer lugar tenemos el hijo que se llamó Lo-Ami, que significa no es mi pueblo. Qué declaración tan poderosa y contundente acerca de Dios, en el hecho de que no reconocería más a su pueblo como su pueblo. Son nombres simbólicos que dan a entender exactamente la posición de Dios en cuanto a la infidelidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, Gomer se convierte en un símbolo de Israel, mientras que los hijos de Oseas se convierten en un símbolo de la actitud de Dios hacia la idolatría o la infidelidad de Israel. Y por supuesto, el profeta Oseas viene a convertirse en el símbolo de la actitud de Dios hacia Israel. El cuadro que tenemos de lo que sucedió en Concepción o en Puerto Príncipe todavía nos llena de horror. Por lo tanto, cada vez que él llamaba a sus hijos, él estaba evocando estas escenas. En el caso de tu hija, tu amada hija, y yo tengo una que yo la adoro con todo mi corazón, llamarla no amada, o a tu pequeñito, decirle no pueblo mío,
No sabemos el origen exacto de estos 3 niños, ya que el profeta, aunque convivía con ella estaba dada a la prostitución. Pero asumiendo que ellos eran, por lo menos los primeros 2, tenemos bastante evidencia, del último no estamos muy seguros, pero vemos que cada uno de ellos era un sermón. No es algo que tú puedes dejar de hacer, quitarte la corbata y quitarte tu traje y poder continuar con tu vida diaria, sino que su vida completa, 24 horas, 7 días, era un sermón. ¿Qué podemos aprender acerca de estos nombres? ¿Qué podemos aprender acerca de los hijos de Oseas? El plan del Señor para el pueblo de Israel no era mantenerlos a la distancia y que fueran completamente barridos de la faz de la tierra. Nunca fue el plan del Señor exterminar a su pueblo. Ya dijimos que esa lejanía se debe a la actitud del pueblo y a su desobediencia. El plan del Señor era restaurarlo, y es por eso que en el capítulo 2, versículo 1, encontramos cómo se denominan a estos hijos del profeta Oseas. Nuevamente el Señor les dice Ami y Ruama. ¿Qué quiere decir mi pueblo y compadecidos? En realidad lo que el Señor estaba planificando era una restauración del pueblo de Israel. Era algo tan maravilloso, algo tan sorprendente, que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios estaba procurando restaurarlos completamente desde su estado caído a un estado mucho mejor y de completa restauración delante de Él. La mayoría de los nombres, cuando son cambiados en la historia bíblica, tenemos varios cambios de nombres. Por ejemplo, tenemos cambios por lo menos de los jóvenes hebreos que fueron con Daniel a Mesopotamia. Sus nombres son cambiados. Tenemos el cambio del nombre de Jacob a Israel. Tenemos el cambio en el Nuevo Testamento, el cambio del nombre de Simón a Pedro. Por lo tanto, todos estos cambios de nombre implican un cambio drástico, sobre todo drástico en el sentido cultico de la vida de estas personas. En el caso de Jacob, el nombre cambia a Israel porque hay un cambio en cuanto a la actitud de Dios. Dios le está diciendo, te estoy llamando de Jacob, el mentiroso, a Israel, el padre de varias naciones. Y al mismo tiempo tienes el cambio de Pedro, o de Simón a Pedro. Jesús lo hace porque hará un cambio de rol o de función en cuanto a lo que Pedro va a cumplir en el desarrollo o en la continuación de la obra de Cristo en esta tierra. Así que notamos cómo a través del nombre que se le da a estos personajes, Dios va a utilizar estos nombres para indicar la relación que tiene con Israel, una relación que se ha roto por la infidelidad de Israel, cómo Dios está prometiendo que esa relación puede ser restaurada y va a ser representado a través del cambio de estos nombres. En el versículo 14 nosotros tenemos una declaración muy importante de cómo el Señor pensaba hacer esto. Dice el versículo 14, porque aquí yo los atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El Señor estaba planificando llevar al pueblo de Israel a una condición como de un matrimonio recuperado, restaurado plenamente. Es por eso que el matrimonio del profeta Oseas ejemplifica cómo el Señor estaría haciendo esto con su propio pueblo. Las escenas horribles que tenían en mente los hebreos con el nombre de Israel, como el final de la casa de Omri, todos aquellos que eran de la familia de Acab, que fueron asesinados. Algunos de esos eventos se llevaron a cabo allí en Israel. También debemos recordar que en ese valle, que era un valle próspero, un valle lleno de campos fértiles, era un valle donde muchas guerras se habían librado, aún desde los tiempos antes a los hebreos, hablando de la relación que había entre Siria y Palestina con Egipto. Muchas de las batallas se libraron ahí, cerca de la ciudad de Megiddo, que todavía podemos recordar el nombre Armagedón, que queda en Apocalipsis, evocando ese lugar de batalla, ese lugar que hasta el siglo pasado hubieron batallas muy importantes. Pero ahora se cambian los nombres. Dios no le cambia el nombre de Jezreel, pero el énfasis en hebreo, en español no lo podemos captar, pero en hebreo
tenemos que el énfasis es para sembrar. Antes era esparcir, recuerdan que la forma de sembrar común era tirando semillas, ahora es sembrar. Ahora en vez de no, amada mía, ahora es amada mía. Ahora en vez de no, en vez de no, pueblo mío, ahora es pueblo mío. Dios se encarga de transformar lo que antes era maldición, ahora es bendición. Ahora Dios, en representación de Oseas, también rescata a Gomer. Y vemos como aquello que parecía ser una familia completamente disfuncional, imposible de restaurar, Dios sí es capaz de restaurar cualquier familia. Pero todavía hay más mensajes en este libro. Yo te recuerdo que quedes con nosotros para seguir escuchando de la profecía en el libro de Oseas, aquí en Evidencias. Continuamos con Evidencias. Como ustedes pueden ver, hemos añadido media hora al programa de Evidencias, precisamente porque tú lo has pedido. Te recuerdo acceder a nuestra página de internet y también a nuestra página en Facebook. Puedes escribirnos y solicitar la serie de estudios bíblicos aquí en Evidencias. Continuando con Oseas, nos seguimos preguntando si Oseas tiene algo que decir sobre lo que ha de suceder al pueblo de Israel. Y sí, Oseas en algunas ocasiones puede ser interpretado como un traidor, porque el rey anterior, los reyes del norte, se habían desligado de Judá. Ellos habían establecido su propio reino en el norte, un reino próspero. Pero ahora Oseas habla acerca de la casa de David. ¿Qué tiene Oseas que hablar acerca del futuro de las tribus del norte y acerca de David o la casa de Judá? La historia de la vida de Oseas comienza con un desastre anunciado. Toma como esposa una prostituta o una persona que te va a ser infiel. En realidad la palabra prostituta se la ponemos nosotros. El texto lo que dice es: toma una mujer que te va a ser infiel. Y pues después vemos como en el transcurso de la vida de Gomer llega al punto de que llega a un punto tan bajo que inclusive está vendida como esclava. La están ofreciendo desnuda, la están ofreciendo ya casi que sin valor, pero Oseas la ama tanto que la compra de nuevo y la restituye de nuevo. Y así termina la historia de Oseas, la historia entre Oseas y Gomer. Un amor que se caracteriza por la infidelidad de ella, pero la constante fidelidad de él. No importa lo que ella vaya haciendo, él sigue amándola y sigue siendo fiel a ella. Así que así termina la historia de Oseas y Gomer. En el caso de Israel, casi que se pudiera decir que es como Dios hubiese deseado que hubiese terminado la historia. El libro de Oseas no solo nos habla de este amor, también nos advierte del peligro de rechazar este amor. Y claramente identifica el libro de Oseas, especialmente en el capítulo 5, que la amenaza firme y clara que el pueblo tiene al rechazar esta invitación de amor va a ser la experiencia del exilio. El exilio del reino del norte, ante lo cual el reino del sur también va a presenciar esta experiencia como una solemne advertencia de algo que puede ocurrir también con ellos. Cuando vamos al plano histórico, sabemos que una vez que el ministerio de Oseas termina, Jeroboam el segundo ya fallecido, pasó la era del oro, vienen varios reyes, como 4 reyes en Israel, 2 de ellos son asesinados y finalmente tiene ese reino de Josea que reina hasta la caída de Samaria, cuando el emperador asirio Shalmaneser el V viene y finalmente toma control de Samaria y destruye totalmente al reino de Israel. En otras palabras, la historia de Israel no termina como la historia de Oseas y Gomer. No es el deseo de Dios que terminara así,
El deseo de Dios era el constante amor y que Israel volviera a Dios para comprarlos de nuevo y restituirlos. Pero sin embargo, Israel sencillamente se sumerge más y más en la idolatría y finalmente caen bajo el yugo del imperio asirio. Así que es una paradoja. Es una paradoja porque tienes el mensaje constante de amor de Dios. O sea, si algo se refleja en el libro, es el incansable amor de Dios. Pero al mismo tiempo que el amor de Dios es incansable, el rechazo de Israel por ese amor también no cesa, sino que los lleva finalmente a su destrucción total. En el caso de Oseas, Oseas atestigua los últimos capítulos dramáticos, horribles del pueblo de Israel. La bendición de que su matrimonio fue salvado después que él le habla seduciéndola, según el lenguaje hebreo, cuando él le habla a Gomer. A pesar de que sus hijos son restaurados, a pesar de que su familia tiene un final feliz, eso no es el final del pueblo de Israel. Las tribus del norte, la casa de Efraín, sufren penuria, finalmente el exilio. Y entonces, muchos de esos refugiados llegan a Judá, teniendo nuevas esperanzas, teniendo la expectativa de un nuevo futuro, ahora rescatando la promesa de un Mesías que habría de venir. En este libro nosotros encontramos un mensaje sumamente maravilloso, y es el mensaje de cómo el Señor planea cambiar desde un matrimonio pagano, como la gente en el Aco los llamaba Baali, un matrimonio de esclavitud, a un matrimonio pactual, que era un matrimonio que es denominado con la palabra Ishi, que es un matrimonio de pacto entre Dios y su pueblo. El Señor quería tener intimidad con su pueblo. El Señor quería acercarse a su pueblo de manera tan íntima como ocurre entre dos personas que llegan al altar y juran amarse el uno al otro. Su amor por nosotros no cambia. Su amor por su pueblo no cambia. No es comprometible, no es vendible, no se desvanece, como dice Pablo. ¿Qué nos podrá separar de amor? Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto. Nada nos podrá separar de tu amor. Y eso es una realidad que no solo el libro de Oseas presenta, sino que también en otros pasajes bíblicos se llega a representar. Pero al mismo tiempo, el mensaje del profeta es el siguiente: por más que Dios tenga buenos deseos y su amor sea constante, sea firme, nunca varíe, si nosotros no aceptamos ese amor, el final que Dios quisiera que se diera no se va a dar por nuestras propias decisiones. Por lo tanto, llega un momento en que Dios tiene que darnos nuestro libre albedrío y nosotros cosechamos el resultado de nuestras propias decisiones y de nuestro rechazo al amor de Dios o de nuestra aceptación al amor de Dios. Oseas nos ofrece una figura más concreta y real de lo que es la gracia de Dios. El recibir este amor inmerecido en respuesta de alguien que no está haciendo nada para recibirlo, es claramente ilustrado en la experiencia de Oseas con Gomer. Así que si tratáramos de tener una idea cuánto Dios nos ama y cuánto Él estaría dispuesto a hacer por nosotros con tal de salvarnos, la experiencia de Oseas y Gomer va a ser una experiencia gráfica de lo que es la gracia de Dios. Y yo creo que imágenes como esta debemos siempre recordar, porque a veces pensamos que nos hemos ido tan lejos de Dios que no pensamos que Dios puede llegar a alcanzarnos o rebajarse para hacer eso. Y yo creo que cualquier persona se pudiera imaginar lo vergonzoso y humillante que sería en un contexto donde el honor y la vergüenza son tan importantes como en la cultura antigua, que un hombre decida, un profeta de Dios, decida casarse con una prostituta, dispuesto a soportar toda la vergüenza y la burla. Es lo que Dios está tratando de hacer con tal de salvar a su pueblo. Así que creo que el mensaje de la gracia de Dios es el mensaje más importante que sigue tocando hacia nosotros hoy todavía el libro de Oseas, y nos recuerda que la verdadera religión se debe manifestar no solo en el culto, que es algo que los profetas van a repetir, sino a través de nuestras relaciones
y definitivamente las relaciones del matrimonio. Hay pasajes en la Escritura que deben ser entendidos con la arqueología. Hay libros de estos profetas que solamente a través de la exégesis, del estudio minucioso de los lenguajes originales, es que realmente podemos entender el mensaje que tiene para nosotros. Pero en el caso de Oseas, no hay que ser arqueólogo, teólogo o investigador para entenderlo, porque el tema es la traición. Un tema que en demasiadas ocasiones hemos tenido que saborear de manera amarga, que gustar de manera amarga. Oseas habla acerca de la traición en el seno del matrimonio. Tal vez tú hayas sido víctima de una situación similar. Y estoy seguro que todos, ya sea a través de un familiar, de alguien cercano, de un amigo o en tu propia experiencia, hemos sufrido la traición. Pero en el caso de Oseas vemos la bendición de la restauración. Dios quiere restaurarnos. Él le quiere hablar a tu vida. No importa lo que haya sucedido, no importa quién te haya traicionado, no importa el origen de tus hijos, lo que otros piensen acerca de ti, cuán bajo hayas llegado. Dios tiene un mensaje para ti. Él quiere hablarte de amor, seducirte con salvación, restaurarte, hacerte nueva, llevarte al hogar, hacerte una reina y señora, hacerte un caballero de honor, solamente a través de la salvación en Cristo Jesús. Si quieres aceptarle a Él, este es el momento de hacerlo. Si quieres estudiar más acerca del amor de Él hacia tu vida, escríbenos y solicita nuestra serie de estudios bíblicos. Que Dios te bendiga, que el mensaje de restauración de Oseas sea una realidad para tu vida.